Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a derribar algunos mitos sobre el metalcón. Mi nombre es Matías González, yo soy ingeniero constructor, pertenezco a la compañía Syntac desde hace ya bastantes años y hoy les vamos a hablar un poquito breve, bastante breve para todo el contenido que hay de metalcón. Vamos a hablar un poquito y vamos a derribar algunos mitos. ¿Ya? Al final de la charla vamos a dar un tiempo para los que quieran hacer consultas. Bueno, ¿qué características son las generales de este sistema constructivo? Básicamente estamos hablando de un sistema constructivo en seco. ¿Ya? Esto quiere decir que no necesitamos agua para llevar a cabo nuestra solución, para implementar nuestra solución, así como lo es el ladrillo, una diferencia, por ejemplo, como el ladrillo, el hormigón. El metalcón está dentro de la familia de los sistemas constructivos en seco. ¿Ya? Es un sistema liviano a base de perfiles abiertos de acero galvanizado. ¿Cuáles son las familias del metalcón? El metalcón, para que entendamos un poquito y poder diferenciar sus familias, uno de los primeros mitos que vamos a derribar es ¿para qué nos sirve el metalcón? Mucha gente cree que el metalcón solo sirve para hacer un cuartito, para hacer una pequeña ampliación, para agrandar un poquito la cocina, para sacar la ventana. Eso no es así. En el metalcón podemos construir desde 0 hasta 3 pisos, siendo el tercer piso una cubierta habitable, o lo que se conoce como una mansarda. ¿Ya? Desde la nada hasta 3 pisos cubierta habitable. Ahí nacen las diferentes familias del metalcón. Primero tenemos la familia del metalcón estructural, que es nuestro fuerte, con lo que vamos a hacer la gran parte de la estructura de una casa. Tenemos la estructura de los perfiles livianos, que son para hacer tabiquería y cielos. Y finalmente tenemos una familia que está de la mano con la familia estructural, que son los anclajes y los accesorios. ¿Ya? Algo muy importante para nuestro sistema constructivo son las fijaciones. Vamos a hablar también un poquito de ellos. También vamos a hablar de las cerchas, que son nuestra estructura soportante de cubierta. Vamos a darle el dato de la luz máxima que tenemos validada. Muchos se sorprenden con la luz máxima de una cercha. Vamos a hablar un poquito de tabiquería y de cielos. Bueno, como les comentaba recién, nuestro sistema constructivo está validado a nivel nacional para construir desde 0 hasta 3 pisos, siendo una cubierta habitable, donde vamos a encontrar muros estructurales perimetrales, muros estructurales interiores, muros no estructurales interiores, envigados de piso, frontones, cerchas. ¿Ya? Básicamente de eso está compuesta una solución constructiva completa en metalcón. Bueno, nuestro sistema, como yo les comentaba, es un sistema en seco. Uno de sus beneficios es la rapidez con la cual podemos trabajar esta solución, trabajar e implementarla. Otro de los beneficios muy importantes es la capacidad de poder prefabricar un panel o ciertos elementos, la gran mayoría de los elementos que componen nuestra casa, por así decirlo. ¿Ya? La gran mayoría lo podemos prefabricar. Y en el peor de los casos que no podemos prefabricar, podemos llevar el material precortado. A diferencia, por ejemplo, de un panel de madera, que es muy complicado prefabricarlo, por el peso se va a hacer muy complicado levantarlo y con los cambios de temperatura va a perder el plomo, va a perder la rigidez, etc. ¿Ya? Nuestro sistema, ya les comenté que se diferencia en estructural y no estructural. ¿Ya? Los perfiles no estructurales son de 0,85 hacia arriba, vale decir 0,85, 1 y 1,6. Ya cuando ustedes ya vean un perfil de 1 o 1,6 o 0,85, ya estamos hablando de un perfil estructural. Y se tiene que trabajar como tal porque se trabajan de manera completamente distinta. Y los perfiles no estructurales, estamos hablando de espesores de 0,5 milímetros. Los beneficios, ya les comenté más o menos cuáles son sus beneficios. Es un sistema muy rápido que me da la capacidad de prefabricar, que a su vez aumenta la velocidad de construcción. Es un sistema muy limpio. Si yo llevo todo prefabricado va a ser extremadamente limpio, voy a tener muy pocos despuntes.
muchos de estos despuntes los voy a poder utilizar dentro de mi misma solución. Ya hay muchos puntos en los cuales yo voy a hacer refuerzos con mis despuntes, voy a hacer anclajes in situ con mis despuntes, los voy a poder utilizar, por ejemplo, en el vano de una ventana. Todos esos despuntes los vamos a ir utilizando. ¿Ya? No es el 100% del despunte que se utiliza, pero es un porcentaje muy alto, llevándolo más o menos como un 90% de utilización, lo que lleva a mis pérdidas muy, muy poco. Es un sistema no combustible, se ve afectado por el fuego como lo es cualquier material, pero no se incendia propiamente tal. A cierta temperatura, el fuego y la temperatura va a hacer que nuestro material pierda su capacidad, pero no se va a quemar tan fácil como la madera. Y es un sistema inorgánico, no va a ser afectado directamente por ejemplo, con las termitas. ¿Ya? Y finalmente les podemos comentar que es un sistema 100% reciclable o reutilizable. A veces se malinterpreta la palabra reciclable y la vamos a cambiar por reutilizable. Esto quiere decir que si hoy en día yo construyo, por ejemplo, en Santiago, yo puedo agarrar mi construcción y a los años después desarmarla y trasladarla donde yo estime conveniente y volver a utilizar los mismos perfiles, volver a usar el mismo diseño, teniendo ciertas precauciones. ¿Ya? Bueno, en la primera imagen tenemos los perfiles estructurales, que básicamente estamos mostrando qué podemos hacer, donde tenemos paneles estructurales perimetrales, paneles estructurales interiores. Estructura de cubierta, que son cerchas, frontones, costaneras, etc. En las segundas dos imágenes tenemos la familia de las tabiquerías, familia de las cuales estamos hablando de espesores 0,5. La tabiquería no se puede utilizar en espesores mayores. Este es uso exclusivo para espesor 0,5. Y finalmente tenemos la familia de los cielos, ya que es muy similar a la familia de la tabiquería y se monta muy diferente también a un elemento estructural. Aquí tenemos los tres perfiles que componen la familia estructural. Estos perfiles los podemos encontrar en diferentes escuadrías. ¿Ya? El primer perfil es un perfil C, un montante. El segundo perfil es un perfil U, solera o canal también conocido. Y el tercer perfil es el perfil omega. El perfil omega es bien especial porque tiene muy poquitos usos y es el único perfil en espesor 0,5 que nosotros consideramos que es estructural. Es por eso que existe el omega económico que algunos conocen. ¿Ya? Es ese perfil en espesor 0,5. ¿Por qué es especial? Porque lo puedo utilizar solo como estructura soportante de revestimiento de cubierta y como cruces de San Andrés. Ese es el único uso que le vamos a dar a ese perfil. Los otros dos perfiles siempre trabajan de la mano, es un sistema anidable, eso quiere decir que uno siempre tiene que encajar en el otro. Si uno no encaja en el otro, estoy utilizando mal los perfiles. Estoy intentando, por ejemplo, juntar dos montantes o juntando dos canal o montante y canal de distinta escuadría. Me explico. Puede que yo esté intentando utilizar un canal de 92 con un montante de 60. Eso no va a juntar, no va a cuadrar, o al revés. Puedo estar intentando juntar un montante de 90 con un canal de 62. Eso tampoco va a juntar nunca. Siempre van de la mano la escuadría. Montante de 60 con canal de 62. Montante de 90 con canal de 92 y así sucesivamente. En el catálogo ustedes pueden encontrar en la página web nuestra el catálogo de todos nuestros perfiles. Ahí están todas las escuadrillas de todas las familias. Entrando un poquito, dándole un poco de información sobre lo que es un panel estructural, que es lo más importante para nosotros, nuestro caballito de batalla, lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, es a utilizar los perfiles estructurales para poder desarrollar sus construcciones, para que opten por nuestra solución constructiva.
Un panel estructural siempre tiene que ser rigidizado, tiene que ser tensado para que cumpla su función. Existen dos maneras validadas por nosotros que se cumple este arrostramiento. La primera, la podemos ver en el lado izquierdo de ustedes, es con una placa estructural de terciado o de OSB. ¿Ya? Y la segunda tiene más elementos, pero un poquito más económica, que es utilizando tensores y pletinas de arrostramiento. Esta es una solución un poquito más compleja, requiere un poquito más de preparación. Esta preparación ustedes la pueden tener estudiando el manual que está a libre disposición en nuestra página web de www.syntac.cl. Hay un apartado de Metalcon donde están todos los manuales nuestros y todos los catálogos nuestros también, de todos nuestros productos. Ya. La primera solución la vamos a componer con canal superior, canal inferior, montantes distanciados a 30, 40 o 60 centímetros a eje de perfil. El más común es a 40. Existen soluciones a 30 y existen soluciones a 60. Todas estas tienen que ser validadas con un estudio estructural o que lo valide un constructor o un arquitecto. El estándar es 40. Con eso vamos a rigidizar agregando una placa de OSB o terciado estructural por uno de sus lados. Ahí ya cumplimos con la rigidización del panel. La segunda solución está compuesta también por un canal superior, canal inferior, montantes distanciados a 30, 40 o 60, más pletina de arrostramiento, ángulo tensor, placa gusset, estabilizador longitudinal y bloqueadores de giro. Ya, todo esto quizás les puede sonar mucha información, pero en el manual está súper detallado. ¿Cuál optar? Depende del proyecto propiamente tal. Si tengo poco tiempo y tengo más recursos, puedo rigidizar con placa, me sale un poquito más caro, pero es un poquito más rápido. Si tengo el tiempo y me programo para mi proyecto, puedo rigidizar con los tensores, sale más económico y cumple exactamente la misma función. Si yo opto por las pletinas de arrostramiento, como lo vemos en la imagen, me voy a encontrar con dos tipos de paneles. Panel liso, donde yo voy a formar una cruz con mis pletinas de arrostramiento, y panel con un vano de una ventana. ¿Ya? Siempre que yo tenga una ventana, mis pletinas de arrostramiento van a descansar debajo de la ventana. Es esta la manera que nosotros tenemos validada el uso de pletina, cuando hay un vano con ventana. Hay veces que por desconocimiento tiran las pletinas donde caigan y eso no es así. Toda pletina, siempre donde cae, va un ángulo que es un perfil, es un elemento que es parte de nuestros accesorios, que es un anclaje. ¿Ya? En este caso, dependiendo del perfil, es el ángulo que se va a ocupar, el anclaje que se va a ocupar. Si estoy ocupando un perfil de 60, es un anclaje para un perfil de 60, y si estoy ocupando un perfil de 90, es un anclaje para un perfil de 90. No se pueden mezclar, no se debiesen mezclar. De que se puede, pero no se debe hacer. ¿Ya? Adicional a eso, vamos a ocupar placas gusset, que es la placa que vemos en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esta placa está diseñada para que la tensión de la pletina sea repartida de manera uniforme y no se corte el material o los autoperforantes. Lo más probable es que el acero se raje si yo no pongo esta pletina, esta placa gusset, porque estamos hablando de un acero de muy bajo espesor. No está hecho para resistir la tensión de una pletina sin una placa gusset. Muchas veces cuando eso sucede dicen, ah, este material es malo. Y eso no es así, está siendo implementado de manera incorrecta. ¿Ya? Si de esto surgen dudas, podemos verla terminando la charla. Los autoperforantes son un elemento muy, muy clave. Vamos a ocupar de manera básica 5 autoperforantes. El primero es un tornillo conocido como cabeza de lenteja. La cabeza de lenteja lo vamos a utilizar en punta broca y en punta fina. ¿Cuándo vamos a utilizar punta broca? Cuando mi autoperforante vaya a un perfil estructural. Si mi autoperforante va a un perfil no estructural,
vamos a utilizar punta fina. Si yo los invierto, en el caso de un estructural, el punta fina no va a penetrar el material. Y en el caso de un no estructural, un punta broca va a ser un avellanado demasiado grande y eso va a hacer que la fijación quede suelta o se suelte muy rápido con el tiempo. El tercer autoperforante es súper clave, diría yo, uno de los más importantes de esta solución, que es un hexagonal. Este hexagonal lo vamos a utilizar para reforzar todas nuestras uniones interiores, uniones de cercha, uniones de paneles, uniones de envigados de piso. La fuerza de corte entre una cabeza de lenteja y un hexagonal es aproximadamente un 40% más, tiene más resistencia, un 40% más de resistencia, un hexagonal. Y finalmente tenemos los conocidos como cabeza de trompeta. Este autoperforante lo vamos a utilizar para nuestros revestimientos y la lógica es exactamente la misma que en un cabeza de lenteja. Si mi revestimiento va apoyado en un perfil estructural, voy a ocupar un cabeza de trompeta punta broca. Y si mi revestimiento va a un perfil no estructural, voy a ocupar un punta fina. Es súper simple la lógica. El largo de los autoperforantes también es súper importante. Existe un factor de seguridad que mientras yo tenga 3 hilos a la vista, el largo de mi autoperforante está perfecto. Si tengo más, estoy gastando plata de más en autoperforante y si tengo menos, no estoy cumpliendo con el factor de seguridad. Siempre que queden al menos 3 hilos a la vista. Pasando un poquito a otro área de un elemento estructural, son las cerchas, algo no menor. En Metalcom podemos hacer 4 tipos de cercha. Cercha a 2 aguas, o conocida como casa chilena también. Esta puede ser una cercha habitable o no habitable, que es la diferencia entre la de la izquierda, la de arriba y la de abajo. Cerchas mediterráneas que quedan bien bonitas. Hay que considerar bastante material y creo yo que se necesita un poquito más de experiencia. Y cerchas facetadas. Comercialmente no se utilizan, nosotros las hemos hecho para demostrar que se pueden hacer. La verdad es que una casa con una cercha facetada no es muy bonita, pero se puede hacer. En caso de que alguien desarrolle un proyecto, se puede hacer. Sí requiere de mayor expertise para los maestros, un diseño bien acotado. Pasando a la familia de los no estructurales, cabe mencionar que el sistema también es anidable, igual que toda nuestra solución constructiva. Un montante siempre va a encajar dentro de un canal. Y aquí aparece un tercer elemento que es el esquinero. Un esquinero no es más que un elemento que sirve para reforzar la esquina, es un perfil muy delgadito de acero galvanizado. Su único uso es refuerzo de las esquinas, por eso se llama esquinero. Para que el día de mañana, caso eventualmente que yo, por ejemplo, pase con una mesa, no dañe tanto el panel que estoy golpeando. ¿Se entiende? ¿Qué les puedo comentar que es muy destacable de esta imagen y es muy importante? Siempre que yo construya y mezcle elementos estructurales con algo no estructural, como es el caso de lo que tenemos en la imagen, tenemos losa superior y losa inferior, y adentro tenemos un panel no estructural. La clave para que este panel funcione bien y perdure en el tiempo es el montaje. Yo siempre tengo que buscar la manera de que mi panel no estructural trabaje de manera independiente a un elemento estructural. ¿Ya? ¿Cómo logro esto? Haciendo mecánicamente que trabajen distintos. En este caso, se fija, por ejemplo, el canal superior y el canal inferior con clavos Hilti a 60. El primer y el último montante también van fijados arriba y abajo con 2 autoperforantes, pero los interiores van básicamente sueltos, con una dilatación de 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. ¿Ya? Esto queda como un sándwich flotante dentro de mi panel. ¿Para qué es esto? Para que en caso de sismos, cuando la losa se mueva, no afecte tanto a mi panel no estructural. ¿Ya? Eso es súper importante. Eso aplica tanto para los perfiles como para el revestimiento. Si este panel yo lo revisto sin dejar holgura arriba o abajo, cuando la losa
por flexión trabaje, el revestimiento se va a quebrar, se va a reventar. O en un sismo va a pasar exactamente lo mismo. Cuando el edificio se mueva, si no está dilatado, se va a reventar. Por eso en el revestimiento también hay que considerar 5 milímetros arriba y 5 milímetros abajo. Cuando yo vaya a poner mis guardapolvo, el guardapolvo va dilatado y fijado al revestimiento, exactamente igual. Si no, lo voy a estar uniendo. ¿Ya? Los cielos trabajan mecánicamente de la misma manera que un perfil no estructural. También tengo que separarlo, dilatarlo en sus esquinas 5 milímetros. Esta familia está compuesta por un portante 40R que tiene la misma forma de un perfil omega, un perfil perimetral AT y un conector TI. ¿Ya? En esta imagen vemos el sistema implementado completo. ¿Ya? Ustedes eventualmente, dependiendo de su proyecto, puede que utilicen el sistema completo o puede que utilicen solo las omegas de cielo, que así comúnmente se conoce ese perfil. Muchos no conocen el perfil perimetral AT y menos el conector TI. ¿Ya? El conector TI me va a servir para yo poder darle una altura determinada a mi cielo. Si lo quiero un poco más abajo, lo quiero un poco más arriba. Eso es lo que va a sostener mi entramado de cielo. Bueno, finalmente vemos una imagen, una maqueta que nosotros tuvimos en nuestras instalaciones durante mucho tiempo, donde está preparada para recibir un segundo piso, pero no tiene un segundo piso. Donde tenemos muros perimetrales, tenemos vigas de coronación, que son un elemento muy importante, frontón, que es una extensión de mi panel inferior estructural, y la estructura completa de techo. Cabe mencionar que nuestra solución constructiva está preparada para recibir cualquier tipo de revestimiento que haya en el mercado. Esto aplica para muros y para cubiertas. Yo sí tengo que tener muy en claro cuando yo vaya a desarrollar mi proyecto qué cubierta lo voy a poner, porque el calculista no lo va a determinar igual si mi cubierta es liviana o mi cubierta es pesada. Pero puede ser lo más pesado que hay en el mercado, que puede ser una cubierta de arcilla, de tejas, o una cubierta muy liviana, una cubierta de plástico o metal siding, como lo que comercializamos nosotros, teja, etc. ¿Ya? Pero sí hay que tenerlo en consideración cuando se está haciendo el diseño de la solución, porque no van a ser los mismos elementos que voy a utilizar. Finalmente, ¿qué podemos construir con Metalcon? Desde 0 hasta 3 pisos, siendo una cubierta habitable. ¿Cuáles son sus familias? Perfiles estructurales, perfiles no estructurales, la familia de los cielos y los anclajes. Vamos a dar un tiempo de preguntas. Por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, levanta la mano, pregunten con confianza. Anda un micrófono por acá. Por acá tenemos una pregunta. Un momento. Ya tenemos 2 preguntas. Por acá. Sí, la pregunta mía es el vertical de estructural. ¿Cuántos tornillos tiene que llevar lo ideal? Ya, vamos a volver a la imagen. La fijación de un panel estructural, sea cual sea sus arrostramientos, va fijada con un cabeza de lenteja arriba y abajo por ambos lados. Vale decir que cada perfil va a estar fijado con 4 autoperforantes. Ese es el perfil estructural. ¿Ya? ¿Pero otra pregunta por acá? Esperamos el micrófono, Para la zona costera, donde hay ¿Ya? mucha salinidad, ¿eso puede estar un mes así al contacto con la humedad, material? Ya, la recomendación para zonas húmedas es construir lo más rápido posible y revestir lo más rápido posible. Ya, esto es un sistema que está validado para trabajar en zonas húmedas y en zonas salinas, pero tomando ciertas precauciones. En una zona salina, mientras yo más cuide mi perfil,
más me va a durar y va a trabajar de la mejor manera. ¿Por qué es tan crítico en una zona salina? Estos son perfiles de acero galvanizado de bajo espesor. Eso quiere decir que en su interior tiene materia prima acero al carbón, que cuando yo hago cortes queda material expuesto y es por ahí que va a entrar el óxido. Si yo cuido mi solución, no se va a oxidar o va a tardar muchísimo más en oxidarse. Pero si yo no cuido mi solución, eso se oxida muy rápido. Y eso tampoco quiere decir que el material es malo. Hay que cumplir con ciertas características para que funcione bien. Y para complementar la respuesta, el acopio del material, sea en un lugar salino, sea en cualquier parte que sea, es muy importante también. ¿Dónde yo lo voy a guardar y durante cuánto tiempo? Si está en un lugar muy húmedo, tengo que ventilarlo, siempre tengo que tenerlo tapado, dentro de lo posible con una inclinación, para que en caso de que se humedezca, el agua corra por los perfiles. ¿Otra pregunta por acá? Muy buenas tardes a todos. La estructura hoy en día se está forrando con filtro. ¿Cómo no te escuché la pregunta? ¿Con filtro se está forrando con filtro hoy en día? Por abajo, por todos lados, estoy viendo unos tutoriales ahora lo están forrando Sí, con mira, filtro como- a través de la humedad. Como les comentaba, nuestra solución está preparada para cualquier tipo de revestimiento y terminación, pero depende del proyecto propiamente tal como yo lo voy a cuidar. La recomendación nuestra es siempre aplicar fieltro o un material similar o que cumpla la misma función. ¿Ya? Existen también aislantes para separar la estructura de mi acero, de mi hormigón, perdón, para dejar que no quede en contacto directo con la humedad, etc. Hay muchos materiales hoy en día en el mercado, todo lo que sirva como resguardo es bien aceptado. ¿Se cubre con todo, hasta en tabiques se está haciendo? Pues sí, o exactamente, completo? exactamente. Ya, perfecto. Y también va a depender de la ubicación del tabique, cómo voy a componer mi tabique. Si mi tabique va, por ejemplo, hacia el baño, lo voy a componer muy distinto si está en una habitación, por ejemplo. ¿Ya? Pero nuestra solución abarca todo sector de nuestra vivienda, solo que va a variar la manera en la que compongamos nuestros paneles. Pero de nuevo, ¿es esencial ponerle filtro? Sí. Es esencial poner el filtro. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá tenemos una. Gracias. Hola, buenas. Son dos preguntas. La primera es, cuando uno hace una casa y está en la parte del cielo, ¿es factible colocar la omega directamente en la cercha? Y la otra pregunta es, cuando uno hace un tabique estructural, ¿la placa de OCB desde qué espesor más o menos hacia Ya, arriba es? perfecto. Ya, muy buena recomendable? pregunta. Yo les comenté cuando pasé por cielos que puede ir directo a la cubierta. En este caso le vemos la imagen que está todo el entramado bajo el envigado de piso, pero efectivamente puede ir directo al entramado de piso o a una cercha. ¿Qué precaución tengo que tener? Dejar los 5 milímetros dilatados en cada extremo, para que cuando la cercha o el envigado de piso se mueva, no reviente contra los paneles estructurales mi cielo. ¿Se entiende? Y la otra pregunta era, De la tabique estructural, de la placa OCB. ya, la placa OSB o terciado estructural, nosotros consideramos que es de 9 milímetros hacia arriba. Porque en el mercado van a conseguir estructural de menor espesor, pero para nuestros efectos, de 9 milímetros hacia arriba. En cuanto a la cercha, igual es lo mismo, de 9 para arriba. Sí, sí, estandarizamos de 9 para arriba. O sea, puedes bajarlo, pero nosotros estandarizamos de 9 hacia arriba. Por allá había otra pregunta. Mi pregunta es la siguiente. En el momento, sin pensar que se va a colocar la plancha OSB o el terciado en este caso, igual se le coloca la pletina como diagonal. Ya. Ahí tú vas a elegir entre las dos opciones que yo les mostré en esta imagen. Para las murallas principales de afuera. En el Sí, contorno sí, vas a principal. elegir entre dos opciones. Rigidizar con placa estructural o rigidizar con tensores. Ya, es decisión tuya y de quien Si desarrolla le el coloco proyecto. las dos, No ¿no hay para qué? no es necesario. Porque antes de colocar la plancha se va a trabajar libremente
el arrestamiento. Sí, sí, ¿cierto? no, sí, entiendo. Solo es necesario cuando implementemos nuestra solución constructiva en zonas que superen los 120 kilómetros por hora de viento. Ya. Ahí sí tengo que mezclar las soluciones. O en el caso izquierdo, que es donde voy a arrostrar con placa, voy a usar placa por ambos lados. Y en el caso derecho, donde voy a arrostrar con pletina, a uno de sus lados le voy a incorporar una placa estructural. Pero es una o la otra en un caso tradicional. Ok. Y lo otro, la costanera, se supone que vamos la celcha a 60. Si yo piso en el medio de ellas, ¿la hundo? ¿Tiene cuánto es el peso que puede resistir? No debiese entre hundirse, celcha y celcha? no debiese hundirse una cercha por el peso de una persona. Ya. Son 100 kilos. ¿Cómo? Son 100 kilos. O sea, andamos por ahí, andamos por ahí. Pero sí, no, debiese aguantar. Por acá hay otra pregunta. Hola, buenas. Buenas. Mira, yo trabajé con unos gringos aquí en el norte y ellos, en vez de usar el tornillo de cabeza de lenteja en los extremos, iban con un taladro y colocándole remaches pop. Ya, sí. ¿Qué sucede? Nosotros esta solución no la inventamos, la validamos desde el sistema estadounidense y canadiense y la homologamos a nuestra región, que está preparada para otro tipo de vientos y otro tipo de sismos. Correcto. No Ahora, va a to- disculpa. Y con respecto a que interiormente todos los otros perfiles van sin tornillo, ellos también decían lo mismo, pero iban con un tipo de herramienta especial, así como un tipo gata, donde reventaban arriba el perfil, queda como mordido el quedaba perfil. como mordido, claro. Entonces no Sí. atornillaban, sino que quedaba mordido. Ya, nosotros para ese tipo, para los paneles no estructurales, podemos implementar un tornillo que sea para que no se muevan tanto, Ya, pero siempre y cuando tenga la dilatación. claro. Eso va a hacer que mis perfiles queden básicamente colgando. Exactamente, claro. Ya, Claro. y con respecto a la Claro. implementación de los gringos, existen muchas soluciones y eso es lo que nosotros tenemos validado para nuestro mercado nacional y Correcto. nuestra normativa vigente. Ya. Pero también entonces estaría, digamos, no estaría mal. Si Bajo nuestra normativa estaría mal, estaría mal. estaría mal. No Ya. está validado por nosotros. Ya, correcto. Ya. Ya, los remaches no tienen la misma capacidad de sujeción que un tornillo. Me imagino que sí, pues, claro. Claro. Gracias. ¿Ya? Por allá, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Respecto a la cercha, ¿qué es más recomendable utilizar cuando uno lo arma con el tornillo autoperforante o con la cabeza de lenteja? Y sumando a eso, si uno quiere asentar la cercha a una base de casa que es de hormigón, ¿qué es más recomendable usar los conectores de tipo anclaje, metalcón muro hormigón, anclaje a N1? ¿O lo hilo con epóxico o lo autoperforante, o sea, los pernos, no, los pernos de anclaje? Ya. Vamos por partes. La primera parte la primera pregunta. Para las cerchas vamos a utilizar solo hexagonal. Ya. Toda unión interior es con hexagonal. No solo para cerchas, sino que para envigados de piso, uniones de muro, refuerzos, etcétera. Todo lo que no vaya a ser revestido es con hexagonal. ¿Ya? Si yo voy a unir dos perfiles de 40 en una cercha, esa unión lleva 3 autoperforantes. Si yo voy a unir dos perfiles de 60, lleva 4 autoperforantes. Si yo voy a unir dos perfiles de 90, lleva 6 autoperforantes. ¿Ya? Eso también es una especie de factor de seguridad. Y la respuesta a tu segunda pregunta es cómo uno una cercha a hormigón. Nosotros comercializamos un ángulo que es para eso. Es para unir metalcón con hormigón, que es básicamente un ángulo que tiene perforaciones y en uno de sus lados tiene una perforación para media pulgada. ¿Ya? ¿Se respondió a tu pregunta? No, o sea, que igual está el medio, el hilo con epóxico, que vendría siendo Ya, es que por temas nosotros, de corte, claro, así. dentro de nuestro manual establecemos que la unión con hormigón es con el hilo con un adhesivo epóxico. Y si la base no fuera de hormigón, fuera estructural, fierro, ¿cómo se conectaría? Con ángulos, pero para mezclar el metalcón con acero,
es un poquito más complicado porque vamos a dejar en contacto metales de diferente aleación y eso va a producir óxido. Siempre que yo vaya a unir metalcón con acero al carbón, tengo que dejarlos separados. Puede ser fieltro, pueden ser varias pinturas de anticorrosivo. Mientras mayor precaución yo tome, es mejor. Pero en ese caso voy a usar un ángulo. Puedo hacer un ángulo o incluso puedo hacer un bototo que está hecho in situ, que es con despuntes de metalcón. ¿Ya? ¿La última pregunta? Ya, él consulta si vamos a utilizar Pernod Hilti. El único uso de Pernod Hilti que nosotros tenemos validada dentro de una solución de metalcón es para el anclaje del canal superior y canal inferior en un panel no estructural. Ya, para la tabiquería. Para los paneles estructurales vamos a usar anclajes de corte y anclajes de tracción. Esa información la pueden obtener un poquito más en el manual de diseño que está en nuestra página, que pueden descargar de manera gratuita, www.syntac.cl. Ya, hay mucho material, les recomiendo que se metan a la página, revisen las fichas, revisen el manual, estúdienselo porque hay mucha información. www.syntac.cl. No sé si tenemos imagen. Ahí está escrito debajo de metalcón. ¿Ya? ¿Estamos por el tiempo, sí? Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a nuestra charla. Vamos a estar mañana también por acá.